Capítulo 13. El rey Pose. Los pasos del hermano Afafrenfere sobre el barro y los restos de nieve que cubrían el suelo al noreste del bosque refulgente eran tan ligeros que no dejaban huellas. Tampoco hacía el más mínimo ruido. Se deslizaba como una sombra a través de los árboles. Se topó con un par de centinelas orcos y sencillamente siguió caminando, directo hacia ellos. Cuando las criaturas se dieron cuenta de su presencia, ya era tarde. El codo derecho del monje hundió la tráquea de un centinela, y su grito de alarma quedó en gorjeo. Mientras tanto, la mano izquierda apartó la lanza del segundo orco. A continuación, Afafrenfere se volvió con rapidez y la palma de su mano derecha impactó contra el mentón y la nariz del orco. El monje dio un paso hacia adelante, introdujo el pie derecho entre los del orco y colocó el hombro contra el de su oponente. Su mano derecha surcó el aire de nuevo, pero en lugar de golpearle la cabeza al orco, pasó de largo. El monje rotó por segunda vez, con la mano derecha agarró al orco por el pelo y lo empujó hacia adelante. La bestia tropezó con el pie que Afafrenfere había colocado entre los suyos y se tambaleó hacia el frente. El monje aprovechó el impulso para enviarlo contra el grueso tronco de un roble. El rostro del orco chocó contra el árbol con un crujido estremecedor. El primer orco se hallaba de rodillas y se agarraba la garganta intentando recuperar el resuello. Una patada circular de Afafrenfere le partió el cuello. El monje reanudó su camino. Llevaba la lanza del orco al que había estampado contra el árbol. Al ser humano en medio de la oscuridad de la noche, parecía estar en desventaja ya que sus enemigos, los orcos, contaban con una vista mejor adaptada a la falta de luz. Pero no era así. Los sentidos del monje estaban perfectamente sintonizados con su entorno. Registraba los susurros y los movimientos alrededor con total claridad e identificaba la procedencia de cada olor. De ese modo podía determinar la presencia de cualquier orco cercano. Alzó la lanza a la altura de la cabeza y se preparó. Cerró los ojos. No necesitaba ver. En realidad le resultaba un estorbo. Olfateó la presencia del orco, a la vez que lo percibía de un modo que era incapaz de describir. Quizá fuese un ruido imperceptible, o un sexto sentido que le avisaba del peligro. Se quedó inmóvil, atento a la información que le llegaba a los sentidos. Un murmullo y giró la lanza levemente a un lado. No arrojó el arma hacia el orco, al menos no lo visualizó así en su mente. La lanza era una prolongación de su objetivo, como si procediese de allí y lo único que tenía que hacer era devolverla al lugar que le correspondía. El centinela orco salió de entre la espesura dando un traspié. La lanza le había atravesado el pecho hasta el punto de sobresalir por la espalda. Se estremeció mientras gemía a causa del dolor. El monje prosiguió su camino, no sin antes romper la tráquea de la bestia de una patada para poner fin a su agonía. Afafrenfere levantó la vista hacia la cima de la montaña a su derecha, calculando la distancia que los separaba de ella y también de la montaña que tenía a su izquierda. Visualizó en su mente el sitio al que la dragona Ilnezara le había dicho que tenía que ir. Introdujo la mano en su morral y acarició la piedra pequeña y lisa que le había entregado la dragona antes de partir. Podía sentir la magia que albergaba en su interior. «Profundiza tu mirada», le pidió una voz en la mente de Afafrenfere. Agarró la piedra con más fuerza, la sacó del morral y se la apretó contra el pecho, a la altura del corazón. Cerró los ojos y se dejó llevar hacia el interior de la piedra, más y más adentro. Vio el ojo de la dragona observándole. Su mirada era de aprobación y el monje supo que Ilnezara había presenciado su enfrentamiento con los orcos. Afafrenfere devolvió la piedra al morral y siguió su camino. Su paso imperceptible y letal. Bruenor sacudió la cabeza con fuerza. «Deberíamos estar de camino a Felbar», susurró. «No me gusta esto, elfo. Artusk está reuniendo sus ejércitos alrededor de Sundabar, demasiado cerca de Felbar», explicó Sinnafein. «Si entramos en combate contra ellos, los orcos acudirían contra nosotros en tal cantidad que nos resultaría imposible vencerlos». «¿Has estado alguna vez en la ciudadela Advar?», le preguntó Bruenor. «Una fortaleza soberbia. Tiene varios fosos, murallas y puentes por todas partes. Si los orcos han conseguido colarse en el foso exterior, no habrá forma de entrar». «Sí que lo haremos», replicó Sinnafein. «El rey poseído anda suelto. Las bestias de muchas flechas se han cansado de sus incursiones y le han preparado una trampa». «¿El rey poseído?», preguntó Catibrie. «El rey de Advar», aclaró Ámbar. «No está bien de la cabeza desde que mataron a su hermano». «Hay orcos por todas partes en estas colinas», repuso Drist, mientras señalaba hacia el noreste, donde se distinguían las hogueras de varios campamentos, que cubrían la ladera sur de una montaña. Bruenor y Catibrie miraron en esa dirección y asintieron. «Demasiados para nosotros», reconoció Sinnafein. «Pero estarán atentos a lo que ocurre en el norte, en Advar. Mis arqueros están listos en los bosques circundantes. También está por ahí mi monje,
intervino Ámbar, con una amplia sonrisa. Y supongo que un poco más lejos. Dando buena cuenta de los centinelas, concluyó Sinn Féin. Puedes estar segura, comentó Ámbar. Drizzt acarició Taulmaril. Le habría gustado estar en el bosque cazando orcos, pero habían llegado tarde para eso. Al poco rato comenzaron a recibir informes. Los elfos exploradores trazaban mapas topográficos de la zona, en los que destacaban las posiciones y composición de los campamentos orcos. Las noticias más preocupantes las trajo la misma Miriel, pasada la medianoche, cuando informó de la presencia de veintenas de gigantes de la escarcha. Bruenor dirigió una mirada inquieta a Sinn Féin ante las malas nuevas. Felbar, murmuró. Deberíamos haber acudido junto al rey Emerus. No estaban aquí hace unos días, replicó la elfa. Nadie informó sobre la presencia de gigantes en la zona. Y si se dirigen a reunirse con Artusk, no deberían haber pasado por aquí. Es posible que los orcos quieran acabar con el rey poseído antes de seguir su marcha hacia el sur, razonó Ámbar. Los ha estado acosando hasta el punto de que no aguantan más. Sinn Féin miró a su alrededor, sin saber muy bien qué decisión tomar. Ya que estamos aquí, no vamos a permitir que un puñado de gigantes nos detenga, ¿verdad? Repuso Bruenor. Me he traído a Bungalotump y sus rompebuches a la fiesta. Y reventar rodillas de gigantes es la mejor de las fiestas. El mundo carecía de sentido. Antes todo iba bien. Incluso cuando murió su padre, quien a fin de cuentas disfrutó de una vida larga y próspera, plena de batallas y gloria. Arnott y Brom habían sufrido ante el sepulcro de su padre. Su lealtad y amor por el rey fallecido era incuestionable. Sin embargo, era ley de vida, el orden natural de las cosas, cuando una generación daba paso a la siguiente. Pero ahora el mundo carecía de sentido. La muerte de su hermano había sido tan repentina, tan inesperada. Se suponía que iban a envejecer juntos, criando a la generación que habría de ocupar su lugar, antes de marcharse a los salones de Moradin para reunirse con su padre. Se suponía que iban a compartir décadas de gobierno y combates, apoyándose el uno al otro, hombro con hombro, durante su reinado de la poderosa ciudadela Advar, la armería del Uruar. Se suponía que no iba a ser así. Brom ya no estaba y no había nada que Arnott pudiese hacer al respecto. No había noche en la que no lamentara no haber estado al lado de su hermano ese funesto día en el Valle del Frío para salvar su vida, o perecer juntos. Pero no había sido así, y por muchas vueltas que le diera, ya no había remedio. Ninguno. Porque Brom estaba muerto y nada le devolvería la vida. Y el mundo carecía de sentido para Arnott, el solitario rey de la ciudadela Advar. Y menos aún desde que las hordas enemigas habían decidido asediar su fortaleza y los elfos oscuros se habían ocultado entre las sombras de los túneles, acechando a su gente, listos para aniquilar al que se asomara a los pasadizos. Y él no podía hacer nada. No podía recuperar a su hermano. No podía encontrarle sentido al mundo. Así las cosas, el rey Arnott, el rey poseído, como le llamaban ahora, solo hallaba una salida: luchar. Incluso en pleno invierno, salía en busca de las alimañas que habían acabado con la vida de su hermano. Con frecuencia, iba solo. En ocasiones, como ese día, se hacía acompañar de sus guerreros más leales y fieros. Oreteo Espiques cabalgaba a su lado, y cuando el rey se volvió para observar a su querido amigo, tuvo la sensación de que el enano salvaje se estaba obsesionando tanto como él. Oreteo también estaba poseído. Quizá fuese la falta de comida. Las raciones eran cada vez más escasas en la ciudadela Advar y muchos habían sucumbido ya a causa del hambre. Las profundas ojeras de Oreteo rivalizaban con las del propio Arnott. Aunque el aspecto demacrado de Oreteo podía deberse a otros motivos. El bravo guerrero había tomado parte en la batalla del Valle del Frío. De hecho, había sido el único enano en regresar a Advar. Y había sido testigo de la cruel muerte de Brom y de cómo su verdugo, el señor de la guerra Artusk, exhibía la cabeza del monarca. El rey Arnott miró hacia el pasadizo que les había permitido salir de la ciudadela Advar, y su mente voló hacia la fortaleza más allá. A los cadáveres apilados en el mausoleo como si fuesen troncos, mientras aguardaban a que sus ataúdes estuviesen listos. Contempló el pasadizo y pensó en Advar. Y llegó a la conclusión de que era un buen día para morir. Aquí, dijo Mickey, y señaló un punto en el detallado mapa de la región al sudoeste de la ciudadela Advar, el que correspondía a un amplio valle que se extendía entre dos montañas. Sinn Féin consultó a los demás con la mirada, en especial a Bruenor. El enano meneó la cabeza. «¿Tienen gigantes?», comentó. «Gigantes que pueden colocarse en las colinas de ambos lados y rocas sobre las cabezas peludas de los que pasen por el valle. Nos ocuparemos de que eso no ocurra», replicó Mickey. «Este es el lugar idóneo». «No estoy de acuerdo», repuso Bruenor. «En ese caso, tus hermanos de Advar morirán allí sin ti».
El comentario de la elfa de cabellos cobrizos provocó miradas de indignación en Bruenor y sus amigos. «Este es el lugar idóneo», repitió Mickey, en un tono implacable. «Y hay que darse prisa». «Iré en cabeza», propuso Drist, pero la hermana de Mickey se reunió con ellos en ese momento, y miró al dron negando con la cabeza. «¿Está el monje en posición?», preguntó Mickey. «Aguardando al rey Arnott y a Drist», respondió la otra, que se hacía llamar Lady Z. «¿Aguardando al elfo?», se sorprendió Bruenor. «Vamos», dijo Lady Z a Drist. «Te hemos reservado una tarea de suma importancia». Drist advirtió las dudas de sus amigos, sobre todo en la mueca desconfiada de Catibrie. Mickey se acercó a Drist, lo cogió de la mano y lo apartó del grupo. El droid intentó resistirse, aunque no tardó en comprobar que habría sido más sencillo detener una luz con las manos desnudas. Al final, se dejó llevar por la elfa. «Acompaña a mi hermana», le dijo Mickey, cuando los demás no podían oírles. «Te llevará con Afafrenfere y el monje te conducirá hasta el rey Arnott». Drist la miró, sin comprender. «Ilnezara, Lady Z, te dará los detalles». Drist seguía sin estar convencido. «Mis amigos y aliados están aquí. Esto no tiene nada que ver con ellos», explicó Mickey. «Forma parte del plan urdido por nuestro común amigo y que persigue restaurar la reputación de Drist Do'Urden entre las gentes de la marca Argentea». La elfa soltó la mano del droid y le indicó que fuese con Ilnezara, pero Drist seguía albergando dudas. «Nuestro amigo es inteligente y previsor», le recordó Mickey. «Posiblemente el que más entre los seres inferiores que he conocido». «¿Seres inferiores?», repitió Drist, algo sorprendido ante el comentario. Pensó en algunos de los antiguos aliados de Harlasle y se preguntó si se las tenía que ver de nuevo con una azotamentes. «Decídete de una vez», dijo Mickey con aspereza. «El monje no puede aguardar mucho más tiempo». Drist acabó por asentir. Fue junto a Catibrie para darle un beso de despedida y prometerle que volvería pronto a su lado. «Cuídala», le pidió a Bruenor y a Trogate. «Y tú, cuídalos a ellos», le dijo a Catibrie. Hizo un gesto de despedida y corrió tras Ilnezara, quien ya se alejaba. «¿De qué va esto?», exigió Bruenor cuando Mickey se reunió con ellos. «La idea es colocar las piezas sobre el tablero de Saba para acabar con el adversario con la mayor rapidez posible», respondió Mickey, y se volvió hacia Sinnafein. «¿Conoces el camino para llegar hasta allí?». La elfa asintió. «Daos prisa», ordenó Mickey, tras lo que se volvió para alejarse de un salto asombroso que la elevó hasta alcanzar una pequeña arboleda a más de 30 pasos de distancia. «Por el culo peludo de Moradin», murmuró Bruenor. «Abatió a un gigante», les recordó Sinnafein. Se pusieron en marcha. Y tras ellos, las filas prietas de guerreros, compuestas por 300 elfos del clan del Bosque de la Luna, apoyados por 200 enanos escudo de Bruenor, entre los que había 100 rompebuches. Avanzaron con orden y rapidez, los arcos listos para disparar y las espadas, hachas y martillos de guerra en ristre. En su defensa hay que reconocer que los enanos de Advar mantuvieron la formación defensiva durante su huida. Escapaban de la lluvia de peñascos lanzada por los gigantes, con el resultado de varios heridos y 3 muertos. El rey Arnott sabía que era el responsable de las muertes. Nunca tendría que haberse alejado tanto con sus 40 leales súbditos. Los habían estado engatusando a lo largo de las 2 últimas semanas. Unos días, Arnott había emprendido incursiones acompañado de un pequeño grupo de guerreros, y otros, como este, con fuerzas más numerosas. Pero cada expedición se veía obligada a alejarse más de las defensas de Advar, en su afán de encontrar al enemigo. Hasta que llegó el día en el que se alejaron demasiado. Tras rodear un espolón montañoso, fueron acosados por una banda de gigantes que apareció a sus espaldas en la ladera montañosa. La lluvia de rocas provocó la estampida de los enanos y se alejaron aún más de Advar. «Vamos al Valle del Pino Gemelo y desde ahí, hacia el norte», le dijo Oreteo Espiques al joven rey. «No sabemos qué nos aguarda en Pino Gemelo», arguyó Arnott. Clavó su mirada en la del líder de los enanos salvajes. Oreteo no solía tomar parte en las expediciones más allá de los muros de Advar, porque entre sus obligaciones estaba la defensa de los niveles inferiores de la ciudadela Advar. Sin embargo, ante la escasa presencia de Dro en los túneles, se había unido a su rey. «Cierto, pero sí sé lo que nos aguarda detrás y dudo que nuestra situación pueda empeorar», respondió Oreteo Espiques, y Arnott no tuvo más remedio que reconocer que tenía razón. Siguieron su marcha, enviando exploradores a izquierda y derecha. No tardaron en averiguar que lo seguía un ejército de orcos. El rey Arnott sabía que se avecinaba una batalla despiadada. Brutal. Pensó en su hermano, con la certeza de que se reuniría con él muy pronto. Ese mismo día, de hecho, en el fondo, no ignoraba que todo acabaría así. Los orcos no eran estúpidos y tras sus numerosas expediciones,
Lo habían atraído a una trampa. Se juró que abatiría a 10 orcos, quizá más, antes de caer, y sintió que estaba preparado para morir y acudir al hogar enano, donde ocuparía su sitio en la mesa de Moradin. ¿Y qué sería de los demás? La pregunta le reconcomía, sobre todo por la presencia de Oret Coespiques, el mismo Oreteo al que Arnott habría elegido como su sucesor. El joven monarca estaba más que dispuesto a asumir su destino. De hecho, lo deseaba, pero la certeza de que sus actos iban a costarle la vida a 40 de sus hombres, le dolía en lo más profundo. Que entre ellos estuviera el sucesor que había elegido para el trono, agudizaba ese dolor. ¿Y para qué? ¿En qué habían beneficiado a la ciudadela Advar esas expediciones en pos de una venganza? Pero quizá pudiesen alcanzar el Valle del Pino Gemelo y desde allí correr hacia el norte, hacia la libertad. «Aligerad», ordenó Arnott. «Podemos correr más que unos cuantos orcos asquerosos». Pero no bien hubo dado la orden, cuando los enanos de la primera fila se detuvieron en seco y unieron sus escudos, y los de la segunda fila alzaron lanzas y ballestas. «Formación de combate», gritaron el rey Arnott y Oret Coespiques al unísono, y los enanos apretaron sus filas formando un cuadrado. «No soy vuestro enemigo», gritó alguien por delante, y Arnott sintió una leve esperanza, al advertir que los enanos en vanguardia parecían relajarse un poco. El joven rey se abrió paso entre los suyos hasta colocarse entre dos enanos escudo. «Ni yo», intervino una segunda voz, y la mirada de Arnott se desorbitó al descubrir al dueño de esa voz. Un elfo oscuro, que se colocaba al lado de un humano. «Soy amigo de Mithril Hall, amigo de Advar, y en el pasado, amigo del rey Arbrom», siguió el Drow. «Mi nombre te resultará familiar. Drizzt Do'Urden». Los enanos se pusieron en tensión, los brazos levantaron las lanzas y los dedos se tensaron sobre los gatillos de las ballestas. «Buscamos al rey Arnott», dijo el humano al lado de Drizzt. «Os ruego que no perdamos tiempo, estáis rodeados por el enemigo. Advar no tiene amistad con ningún Drow», clamó el rey Arnott. «Ni confía en ellos. Permitid que demuestre mi buena fe», replicó Drizzt. Se adelantó con las manos en alto. El humano siguió su ejemplo y fue tras él. Llegaron hasta la línea de escudos. «¿Eres Arnott, rey de Advar?», preguntó Drizzt. «No, no lo es», irrumpió una voz áspera y grave, y un enano robusto con armadura, que apartó a Arnott. «Si quieres hablar con Advar, habla conmigo, Drow». «Bien hallado de nuevo, Oreteo Espiques», saludó Drizzt. El rey Arnott y los demás enanos se volvieron hacia el enano salvaje. «Nos conocimos en la mesa del rey Emerus», aclaró el Drow, mirando al rey Arnott. «Fuimos presentados por el rey Bruenor, quien ha retornado para participar en la guerra contra muchas flechas». «Eso me han dicho», repuso Arnott, quien se adelantó hasta colocarse frente al elfo oscuro. «Y te han dicho la verdad», dijo Drizzt. «Y ahora os ruego que seamos rápidos. Me han enviado para que os guíe hasta el desfiladero de la aflicción». Señaló al sudeste, a un valle próximo entre dos picos. «Hay gigantes en el pico de Ormjar», replicó el rey Arnott, y negó con la cabeza, mientras señalaba la montaña en el extremo nororiental del valle. «No hay otra salida», aseguró el hombre al lado de Drizzt. «Los demás caminos están infestados de orcos. Entorpecerán vuestro avance lo suficiente para que os alcance el grueso de las fuerzas enemigas, y entonces os aniquilarán». «Tú, cuidado con cómo le hablas a mi rey», intervino Oreteo Espiques, pero Arnott hizo callar al enano salvaje con un gesto. «Los orcos están por toda la zona, y estrechan el cerco a vuestro alrededor», explicó Drizzt. «Yo soy Drizzt, amigo de Bruenor, algo que Oreteo Espiques puede confirmar. Te suplico que confíes en mí. Tenemos que movernos, porque se acaba el tiempo». «Yo solo sé lo que tú dijiste que eras», se limitó a decir Oreteo. «Iremos por nuestro camino», comenzó a decir el rey Arnott. «Si haces eso, pereceréis», le atajó Drizzt. «El enemigo es demasiado numeroso. No llegarás al valle yendo al norte, si es que te vas a retirar en esa dirección. Por cierto, eso es lo que esperan los orcos». «¿Retirarnos?», rugió Oreteo Espiques. «Es un movimiento táctico. ¿Os esperaban, rey Arnott?», dijo Drizzt. «Y estoy seguro de que sabías que iba a ocurrir tarde o temprano. ¿No nos habrán estado esperando porque un Drow les ha hablado de nuestra llegada?», preguntó un suspicaz Oreteo Espiques. «Es posible, aunque mi amigo y yo no hemos visto ningún Drow por aquí», replicó Drizzt. «Me refería a...». «Basta, noble Oreteo», saltó Drizzt. «No tengo tiempo para esto, y tú tampoco. Iré al desfiladero de la aflicción a toda prisa, o ninguno volverá a ver la ciudadela Advar». Cruzó miradas con su compañero humano, se hicieron un esto e echaron a correr hacia el sudeste. «Despejaremos el camino»,
gritó el humano. Los 40 enanos se arremolinaron alrededor de Arnott, expectantes. ¿Estaba en la mesa de Emerus? Preguntó el monarca a Oreteo Espiques. Sí, iba con el que afirma ser el rey Bruenor. ¿Y lo es? La verdad es que creo que sí. En ese caso, al desfiladero de la aflicción, decidió el rey Arnott, y ordenó a los enanos que echaran a correr. Miró hacia el este mientras corrían, conforme rodeaban la montaña. Se iban a acercar demasiado al risco donde estaban los gigantes lanzadores de rocas. Pero eso no detuvo su frenética carrera por los senderos, atravesando pinedas y terrenos rocosos. Consiguieron alcanzar el desfiladero de la aflicción sin contratiempos, y allí les aguardaban Drist y el humano, aunque también una legión de orcos que avanzaba hacia ellos. ¡Ah! ¡Perro traidor!, clamó Oreteo, pero se mordió la lengua al ver cómo el Dró disparaba una flecha rayo hacia los orcos y hacía volar por los aires a 2 de ellos. «Formad aquí», ordenó el humano. «En cuadro». El rey Arnott vaciló, inseguro de qué hacer. Entonces, percibió una pequeña humareda al lado del Dró, y retrocedió alarmado cuando de entre el humo surgió una gigantesca pantera negra, que cargó de inmediato hacia la legión enemiga. «Vienen más por detrás», alertaron desde las filas de los enanos. «Esos son tuyos», le dijo Drist al rey Arnott. «Refuerza la retaguardia del cuadro». Una roca enorme cayó sobre unos árboles próximos, entre un estallido de ramas rotas. Una segunda siguió a la primera, evitó la arboleda y cayó más cerca de los enanos. «¡Ah, perro! ¿Qué nos has hecho?», le gritó el rey Arnott a Drist. Los orcos cargaron en masa, entre los ecos que levantaban sus rugidos en el desfiladero. Y también cargaron los que venían por detrás y habían estado persiguiendo a los enanos. Desde el risco que se extendía sobre el pico de Ornjar, volaron los peñascos por el oscuro cielo. «Estamos atrapados, mi rey», gritó Oreteo Espiques. Las rocas caían por todas partes y solo la buena fortuna impidió que alguna impactara contra los enanos. El rey Arnott soltó un bramido y se abrió paso entre sus enanos escudos, hacia Drist, con su arma lista para atacar. El Dró no cesaba de disparar flechas hacia las fuerzas enemigas y, justo antes de que Arnott llegase a su altura, varios enanos irrumpieron en gritos mientras señalaban hacia los gigantes. El rey de los enanos levantó la mirada hacia las alturas y comprobó que algo extraño se acercaba a los gigantes. Algo muy poderoso. Los árboles se combaron y agitaron como sacudidos por un huracán. Las rocas dejaron de surcar el aire hacia los enanos. Fueron sustituidos por los alaridos de dolor y terror de los gigantes. «Vamos a matar orcos», clamó el rey Arnott. No tenía ni idea de lo que sucedía allí arriba, pero tampoco había tiempo para averiguarlo. «Los orcos a nuestra espalda», ordenó Drist. «Céntrate en esos». Se volvió hacia el humano. «A Fafrenfere, en marcha». El hombre corrió hacia la retaguardia de la formación de los enanos para enfrentarse a los orcos que cargaban desde allí. «Vienen más por delante», chilló el rey Arnott a Drist. Era cierto. La horda que se acercaba parecía dispuesta a arrasar la posición de Arnott y los enanos en la vanguardia. Sin embargo, y de manera repentina, los orcos que cargaban en primera fila comenzaron a desplomarse uno tras otro, entorpeciendo la carga de los que venían detrás. El rey Arnott, confuso ante lo que sucedía, tardó unos instantes en advertir que sobre las fuerzas enemigas caía una densa lluvia de flechas. Y no solo eso, desde las posiciones más retrasadas de los orcos surgió un griterío alarmado. Todo indicaba que los orcos que habían emboscado a los enanos en el desfiladero de la aflicción acababan de sufrir la misma suerte por el grupo de arqueros recién llegados. Una descomunal bola fuego estalló en medio de los orcos, y de su interior surgió un gigante de fuego que aplastó y abrasó a los monstruos a su alcance. «El rey Bruenor llega», le dijo Drist a Arnott. «Con amigos. Mantén la posición como sea, rey Arnott». Un impresionado rey Arnott volvió a la formación de sus guerreros y los encaró hacia los orcos que atacaban por detrás. Y resistieron. Ya no se tenían que preocupar de los gigantes ni de los orcos que cargaban desde el desfiladero de la aflicción. Y si algún enemigo se acercaba demasiado a la formación de los enanos, ahí estaba Drist, con taulmaril en mano, listo para aniquilar a los monstruos. Y la letal lluvia de proyectiles disparada por los cientos de arqueros de Sinnafein seguía cayendo sobre los orcos. Y en algún lugar entre las filas enemigas, Genguibar rugía una y otra vez. Y Drist sonreía, pues sabía que otro enemigo acababa de encontrar la muerte. Oyó un cuerno de plata resquebrajado emitir una nota discordante y supo que el espíritu de Tibledorf Bent se había unido a la batalla. «Lluvia élfica y lodo de enanos», comentó Oreteo Espiques, que se acercó a Drist cuando la batalla estaba a punto de resolverse. Drist se volvió hacia el enano salvaje y no pudo reprimir una sonrisa tensa al contemplar el lodo y la sangre que cubrían al enano. El Dró supo que la sangre era tanto de orco como del propio enano.
Perdona que dudase de ti, elfo, dijo el enano salvaje. Pero ha sido un invierno largo y duro. ¿Cierto? Reconoció Drist. La primavera promete mejor tiempo. Oreteo Espiques le dio una palmada en la espalda e hizo el ademán de irse, pero se quedó al ver que el rey Arnott iba hacia ellos. Las lágrimas surcaban el rostro del joven enano, y aunque era incapaz de hablar, la mirada que dirigió a Drist expresó la gratitud que sentía. Apenas quedaban unos cuantos orcos en pie. Las únicas fuerzas que llegaban por el desfiladero de la aflicción eran las de los aliados liderados por un enano de barbas pelirrojas, que lucía un casco de un solo cuerno y golpeaba su hacha contra el escudo del clan Batleamer, con su distintiva jarra de cerveza espumosa. Se nos ocurrió que os vendría bien algo de ayuda, le dijo Bruenor a Arnott, y los dos se fundieron en un abrazo. Y aún queda mucho que hacer, anunció un enano de barba negra, que llegó detrás del antiguo rey de Mithril Hall. El recién llegado volteó unos mayales monstruos que aniquilar para recuperar la normalidad. Antes de que Atrogate pudiera emitir su característica carcajada, se le anticipó Ambargris Gristleomaul de los Advaromaul. Bruenor miró a Arnott fijamente. Acabaremos con vuestro asedio y luego iremos a Felvar, le dijo. Nuestro amigo Emerus seguro que nos está esperando. Le debo una disculpa a tu amigo, replicó Arnott, y miró hacia Drist, al que acompañaba una joven de cabello cobrizo, vestida con una sorprendente camisa y los antebrazos desnudos rodeados de unas volutas azuladas, de algún tipo de magia que Arnott no entendía. Dudaba de su buena fe. Lo sabe, replicó Bruenor. No hace falta que le digas nada. Ese elfo lo sabe, te lo garantizo.